Hola mi gente linda, sean todos bienvenidos a este último webinar. Hoy les traigo el tema de planeación estratégica, didáctica para la educación inicial. Soy Mitzi Johnson, psicólogo, y es un gusto siempre compartir con ustedes en los espacios de Capacítate. Sean todos bienvenidos nuevamente y vamos a empezar. Muy bien, cuando hablamos de planeación estratégica didáctica, vamos a desglosar lo que es cada palabra. Cuando hablamos de planeación, pues viene de la palabra plan, que se trata de establecer una serie de acciones, propósitos en base a aspiraciones que tenemos a mediano y largo plazo. Cuando hablamos de estrategia, pues estamos hablando de dirigir acciones y todos los recursos disponibles para lograr objetivos planteados anteriormente. Y cuando hablamos de didáctica, estamos hablando de lo que es el arte de enseñar. Todo lo relacionado con la pedagogía y las metas de enseñanza. De esta manera, planeación estratégica didáctica la conceptualizaremos como un proceso dinámico dentro de la educación inicial que parte de la necesidad de una intervención educativa activa, planificada e intencional, con objeto de asegurar los aprendizajes significativos para el desarrollo integral del niño. Fíjense los elementos que estamos tocando acá. Primero, el desarrollo del niño y su aprendizaje de acuerdo al momento o su ciclo vital, tomando en consideración pues sus necesidades, todas las competencias que debe adquirir para el grado y la motivación hacia esta construcción del conocimiento. Segundo, estamos hablando de lo que es el contexto educativo. Todos los actores que anteriormente hemos mencionado, desde la directiva, los docentes, lo que es el ambiente educativo, tanto el lugar como las interacciones que suceden dentro de este contexto. Y por último, hablamos de lo que es la familia y la comunidad como actores importantes en el reforzamiento de este aprendizaje y de los valores que van a servir para la vida tanto personal como en comunidad. Muy bien, dentro de las estrategias que se manejan en el contexto educativo están las estrategias formales o convencionales, que son aquellas estrategias planteadas por la institución, por la escuela, ¿sí? Por el plantel educativo directamente, que tiene que ver con todo el propósito o los objetivos que tenga a desarrollar durante todo el año escolar. Luego tenemos las estrategias no convencionales que tienen que ver con el docente de aula, particularmente con toda esta estructura, la planificación del aprendizaje considerando cada etapa del desarrollo de manera integral, de manera global. Luego tiene que ver con el proyecto de aula, que es un poco más individualizado y está relacionado con las necesidades del alumno o de los alumnos dentro del aula educativa. Tiene que ver con la integración, con ese plan, ese proyecto de integración de los actores del contexto educativo, es decir, docente, familia, comunidad, alumno. Tiene que ver con todas las técnicas, los métodos, las actividades que van a servir para mediar el aprendizaje, para que se logre el objetivo del conocimiento. Y por último, tiene que ver con los métodos o la forma en que se va a hacer la evaluación progresiva o continua durante todo este año escolar. De esa manera, pues el docente podrá percatarse de cuál ha sido el progreso o el avance dentro de cada etapa establecida. Por último, tenemos estrategias de planificación docente
que tienen que ver con su aula de clases. ¿Cómo va el docente a establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para sus alumnos durante el término del año escolar? Entonces, tiene que ver, como ya dije, con el proyecto o plan de aula. Normalmente se trabajan de acuerdo a los tiempos en que ha sido dividido el año escolar. En este caso estamos hablando de bimestres. También puede ser concebido trimestral, semestralmente. Es decir, que va a trabajar un tema que sea de interés previo diagnóstico de cuáles son las necesidades, las motivaciones, las inquietudes de sus alumnos y en ese sentido establecer cómo lo va a trabajar, cómo va a ir consiguiendo progresivamente las metas que se ha planteado originalmente en el plan no convencional. Así puede trabajar, por ejemplo, medios de transporte, medios de comunicación, los animales, puede trabajar recursos de la comunidad, mis amigos principales y así sucesivamente colocar de acuerdo a los intereses y de esa manera, orientado con el proyecto de aula, van a ir desarrollándose el resto de las áreas. Luego, el docente debe planificar cuáles son los momentos de su jornada diaria, cómo va a dividir diariamente las actividades que va a llevar a cabo para conseguir la generación del conocimiento. ¿Cómo serán esas actividades de aprendizaje? Debe planificar cuáles van a ser los recursos, los espacios funcionales que va a utilizar, lo que habíamos hablado anteriormente cuando establecíamos lo que eran los ambientes del aprendizaje. Entonces, desde lo físico hasta lo relacional. Toda esta formación de esta planificación va a depender de cómo lo va a manejar. Es decir, el docente tiene la potestad de establecer proyectos a nivel grupal, es decir, que engloben actividades que engloben a todos los alumnos del aula, sean 10, sean 12, 15, 20, 30 alumnos. También podrá establecer actividades que vayan encaminadas a dividir en pequeños grupos y a trabajar áreas comunes de esos alumnos escogidos o agrupados con alguna intención. Igualmente va a trabajar dentro de sus proyectos de manera individual, porque de eso se trata, de que el proceso de enseñanza-aprendizaje vaya encaminado a ser lo más individualizado posible, porque cada alumno tiene una necesidad, que si bien todos van a aprender el mismo concepto, la misma idea, pues cada uno lo aprende a un ritmo y a un estilo distinto. Entonces, fíjense cómo vamos agrupando finalmente todo lo que hemos venido trabajando en los webinars anteriores. Entonces, allí les voy a ir engranando todos estos conceptos que hemos ido trabajando para que sea de su mayor agrado y comprensión. Muy bien, entonces recogemos un poco. Sabemos que la planificación entonces tiene que ver con todos los procesos o las acciones que yo voy a llevar a cabo en un tiempo determinado a mediano o largo plazo y que la estrategia son todos esos pasos y recursos que yo voy a llevar a cabo cada día o establecido en un periodo un poco más corto que la planeación para que estos objetivos se lleven a cabo. Y la didáctica pues es el modo en el que yo voy como docente a generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces fíjense que trae la relevancia del rol del docente dentro del contexto educativo. El docente va a ser el facilitador, el mediador, el motivador de todo este proceso. Pero ¿cómo va a saber que este proceso se está llevando, digamos, de la mejor manera posible, con eficacia? Pues a través de la evaluación. Toda la planificación, toda la planeación que se hace debe llevar un momento de observación,
de puesta en marcha y de evaluación. Entonces, la evaluación del aprendizaje es este elemento que nos va a dar a nosotros o al docente la posibilidad de establecer estrategias y tomar decisiones en base al currículum educativo, es decir, a lo que está contemplado como competencias que debe adquirir el alumno a través de su paso por el entorno educativo o por el aula de clases, tomando en consideración todo el ambiente que conlleva, pues, este proceso de enseñanza-aprendizaje, todo este ambiente educativo. Entonces, el docente puede de alguna manera establecer una evaluación global. Normalmente esta evaluación global se hace a iniciar y al terminar el proceso o el año escolar. ¿Por qué? Porque cuando el niño inicia este encuentro con la institución educativa, con su ambiente educativo, pues viene, si bien de no haber estado anteriormente en el aula o integrado a lo que es la educación inicial, o bien viene de un proceso de descanso donde algunas actividades no han sido reforzadas. Entonces siempre se toma un momento de al menos 15 días para ver cuáles son los aprendizajes que ha adquirido, que se mantienen en este niño y cuál va a ser mi punto de partida. Porque es que como docente no voy a trabajar con lo que no tiene. Me voy a apoyar en las destrezas, habilidades, las competencias que están desarrolladas en este niño y a partir de allí y con ellas como una palanca, como un impulso, es que voy a ir compensando los aprendizajes que no tiene. Y es allí donde entra la creatividad de la que hablábamos en el webinar pasado. ¿Por qué? Porque a través de la creatividad, de la imaginación, de el plantear esas diversas estrategias, es que voy a ir llenando como docente esos vacíos que hay en el aprendizaje y lo voy a hacer de un modo muy dinámico, a manera de que todo este tiempo, todas aquellas dificultades puedan ser aminoradas. Otro modo en el que puedo evaluar es de forma continua, es decir, creo un sistema de evaluación que se va a aplicar cada cierto tiempo, puede ser una vez a la semana, puede ser cada 15 días, de modo que si usted plantea un proyecto de aula bimestral, es decir, que va a tener 8 semanas, es posible que cada 15 días usted pueda evaluar de acuerdo a su planificación cómo se van llevando o logrando los objetivos. Si hay dificultades, si ha habido incomprensión en algún tema, en algún concepto, si hay alguna barrera que obstaculiza el proceso educativo o la comprensión del aprendizaje y de esta manera ir modificando. Porque es que realmente la planificación no es estricta. Esta evaluación precisamente nos permite establecer modos, maneras, estrategias, recursos dentro de lo que tengamos disponibles para trabajar y mucho más considerando el ambiente virtual en el que estamos en este momento. Revisar cómo se va llevando este proceso, cuán adaptado puede estar el niño y cuán adaptadas pueden estar mis estrategias a las dificultades que se presentan en la actualidad en vista de no estar presente, sino de manera virtual. Entonces, esta sistematización del proceso, del ver cómo lo estoy haciendo, el ver el para qué me funciona, cómo lo estoy llevando, cuál es el resultado y cuál es la estrategia más apropiada, es lo que nos va a ir llevando o nos va a ir dando de manera cuantitativa los resultados. Ahora, si yo quiero evaluar de manera cualitativa, en la misma medida en que planteo una evaluación sistemática, esta evaluación cualitativa la vamos a hacer en base a criterios, a la valoración del progreso del alumno dentro del aula escolar. Son esas estimaciones que hacemos sin llegar a
establecer un juicio sobre nuestro alumno, simplemente con objetividad ver cuáles han sido sus alcances y cuáles son las limitaciones que presentan en base a su desempeño académico, no en base a lo que él es en base a su desempeño académico. Muy bien, para que este proceso de evaluación se lleve a cabo, ¿cómo voy a obtener la información? Pues bueno, puede ser de manera directa. Puedo hacer observaciones siendo partícipe de las actividades, como un mediador o facilitador de la actividad, como un motivador al desempeño, o bien siendo actor directo dentro de la actividad que he planificado para hacer con mis niños. Si hago una ronda, si estoy haciendo una motivación a la lectura, a la escritura, al lenguaje, a la expresión verbal, si soy, digamos, ese modelo que mi alumno va a seguir, entonces estoy haciendo una observación directa. Puede ser una observación indirecta, es decir, viéndolos realizar una actividad pero no estando usted involucrado, sino fuera. Si, por ejemplo, el alumno está en su clase de educación física o deporte, usted puede observar cuáles son sus destrezas motrices de una manera indirecta, no siendo actor. Eso es un ejemplo. Igualmente, ¿cómo podemos obtener la información para verificar cuánto ha sido de significativo el aprendizaje? Pues a través de la interacción y la comunicación continua con los padres. Recuerden que los padres siempre deben estar involucrados dentro del proceso educativo. Ellos son una pieza fundamental, sobre todo en la educación inicial. Van a ser nuestros compañeros de trabajo, por así decirlo. Se trata de que ellos refuercen y lo hacen de manera positiva todo lo que nosotros hemos impartido dentro del aula de clases. Porque el proceso de aprendizaje es continuo, no solo se realiza dentro del ambiente educativo, sino también dentro de otros contextos, porque al final se trata de cómo el niño interactúa con su ambiente, con su entorno. Entonces, el grupo de trabajo con los padres es sumamente importante. Puede ser a través de una entrevista estructurada o bien en una conversación informal donde hagamos preguntas abiertas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha ido con tal material? ¿Ha visto alguna barrera, alguna confusión? ¿Ha visto que al niño se frustra con algún contenido? ¿O por el contrario, ha visto qué curso le gusta más, cuál es la actividad de la que más le habla, cómo ha sido su apreciación del inicio del año escolar, cuál es su compañero preferido, y así sucesivamente? Una serie de preguntas que pueden ser cerradas, de respuesta sí, no, o abiertas, dejando a que los padres y otros actores del entorno educativo puedan responder. Igualmente, estas evaluaciones, esta interacción para obtener la información y poder hacer la evaluación también puede ser dentro del mismo entorno educativo, en el mismo grupo de alumnos. ¿Cómo se sintieron hoy con la actividad? ¿Cuál fue el momento que más les gustó? ¿Con qué material les gusta trabajar más? ¿Cuál es la textura que más le agrada? Y así sucesivamente. Igualmente, se puede hacer una retroalimentación al finalizar el momento de conversación virtual en estos espacios que estamos teniendo a distancia en vista de la condición actual de pandemia. Entonces es importante, si bien el trabajo individualizado donde estamos llevando un video, una actividad, una motivación tanto para padres como para los alumnos, que tengamos un momento durante el día o al finalizar la semana para poder interactuar con todos los alumnos del aula, y así también propiciamos esa
integración que se necesita a nivel social y que es tan importante en la educación inicial. Entonces, ya hemos visto cómo voy a hacer mi proyecto de aula, que puede ser un tema de gusto, a discreción. Usted lo puede preguntar a sus alumnos, ¿qué les gustaría? ¿Qué tema les gusta? ¿Qué animal es su favorito? ¿Cuál animal quieren trabajar esta semana? Y así sucesivamente, de modo que puedan plantear a través de esa estimulación. Por ejemplo, si escogen los animales, yo y mi tema de los animales, que a los niños les encanta, vamos a decir cómo vamos a hablar esta semana de la vaca. Entonces, vamos a trabajar tamaño, forma, peso, talla, colores, texturas, sonidos, lenguaje. ¿Qué podemos hacer? Narrar cuentos sobre las vacas, sobre la granja y los animales que comparten con ella, porque asimismo podemos trabajar lo que es el valor de la amistad, haciéndolo a través de fábulas. Puedo trabajar colores. ¿De qué colores son las vacas? Marrones, blancas, negras, con manchas, ¿sí? Puedo trabajar tamaño. Hay vacas pequeñas, medianas, grandes. Miden centímetros, metros, de acuerdo a lo que usted vaya a trabajar según el ciclo vital y el nivel educativo. Yo acá estoy dando ejemplo, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan que esto es general y que cada docente lo va a adecuar a su entorno educativo, a su nivel de educación inicial. Vamos a trabajar también el lenguaje oral a través de onomatopeyas. ¿Cómo hace la vaca? ¡Mu! Y así los niños se van a sentir sumamente motivados al aprendizaje y usted va a llevarlos progresivamente dentro del proyecto de aula a adquirir competencias de lenguaje, de socialización, de cognición que estén establecidas dentro del desarrollo integral del niño de acuerdo a su etapa evolutiva. Entonces, una vez que hemos planificado todo esto, que sabemos cómo vamos a evaluar, que entonces cómo vamos a observar el progreso de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues debemos considerar los recursos que necesitamos para que este aprendizaje sea significativo. Recuerden que ya estamos planteando, o en este momento les planteo, lo que sería el ambiente o los recursos dentro del ambiente presencial. Vamos a ir progresivamente estableciendo algunas diferencias o algunas actividades alternativas para este momento virtual. Acuérdense que vamos a utilizar pues las TICs, las tecnologías de información y comunicación, para facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, siempre tenemos un mural escolar, que allí colocamos pues informaciones, colocamos figuras, palabras de identificación y motivación al aprendizaje. Allí los niños pueden tener un marco referencial de lo que se está tratando en la semana o de reforzamiento de algún concepto. También debemos tomar en cuenta que el aula tiene que estar dividida, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en espacios o ambientes de aprendizaje que deben estar bien identificados. ¿Cuáles serían los más importantes? Pues el de armar y construir, que tiene que ver con tacos, rompecabezas, pelotas, gomas, los pinos para jugar bowling, los tacos de madera, que pueden ser pues madera o goma. Recuerden que tenemos que ser bien previsivos con la seguridad física, de manera de que los niños no puedan tragar o golpear a otro compañero con un objeto que sea de tamaño pequeño o filoso. Eso es sumamente importante. Luego tenemos el siguiente espacio, que sería el de representar e imitar, donde entonces colocamos situaciones del entorno, actividades de la vida cotidiana, y les damos juguetes
o ciertos objetos que ellos pudieran utilizar para hacer sus representaciones. ¿Qué le estamos trabajando? Pues la imaginación. A través de ese contenido imaginativo, ellos van creando y construyendo pues su conocimiento de sí mismos y del ambiente que los rodea. Entonces, en algunos ambientes educativos hay una casita con su cocina, con sus platos, vasos, cubiertos, tenedores, cucharillas. También tenemos teléfonos de juguete, computadoras, escritorio. Tenemos inclusive algunos docentes colocan espacios donde tienen colgados disfraces para que ellos puedan pues imitar esos personajes representativos. Tenemos coches de bebés, de juguete, peluches, almohadas, distintos muñecos de tamaño, textura y género, entre otros recursos que son importantes. Tenemos el espacio de expresar y crear. Este espacio se trabaja mucho con material reciclaje, porque precisamente el espacio de crear es un espacio para creatividad, para dejar libremente crear dibujos, proyectos que pueden ir desde una casita, un carro, un perro, un cohete, cosas que a los niños les encante hacer o simplemente rellenar formas con distintos materiales de reciclaje. ¿Qué tenemos? Pues envases de plástico, palitos, hojas secas, menestras, masa para moldear, plastilina, entre otros objetos, cartón, una infinidad que ustedes pueden conseguir y que tenemos a la mano, y allí podemos involucrar a los padres en este sentido. También tenemos el espacio de experimentar y descubrir. Ese espacio normalmente es abierto. Es un espacio donde los niños tienen a disposición cuentos, colores, hojas, plantillas de dibujo o de colocar en una hoja para calcar. Entonces, es un espacio libre donde el niño realmente puede explorar su mundo, desbordar lo que está en su mente, en su imaginación, y generar la consolidación de este aprendizaje. También tenemos el espacio del estante, que ya lo habíamos hablado anteriormente en el webinar, que debe estar bien asegurado y que de alguna manera pues estar a bien puede ser alto para el alcance del docente, o también de tamaños medianos para que sea accesible para el alumno de acuerdo al momento evolutivo y la talla promedio de los alumnos del salón. Entonces, ¿qué va a tener a disposición el docente? Como todos sabemos, tijera, plumones, lana, cucharilla, cinta adhesiva, scotch, azúcar, sal, tijeras, tizas de colores, microporoso, entre otros objetos, el silicón, entre otros materiales que siempre son importantes, sumamente necesarios para facilitar y promover el aprendizaje, para motivar, explorar precisamente estas actividades. En el ambiente virtual, pues nos podemos valer de tutoriales, es decir, el docente se graba recortando, haciendo formas con las manos, con las sombras. Podemos involucrar, y es el deber ser en este momento porque estamos trabajando hombro a hombro en paralelo con los padres, quienes en este momento son nuestros facilitadores del aprendizaje. Debemos motivarlos y enseñarlos primero a ellos para que puedan llegar de manera muy acertada a nuestros niños. Acuérdense que, pues, además, de alguna manera, y vamos a ver lo positivo, estamos facilitando el crear ese vínculo estrecho entre padres e hijos, ese lazo afectivo que siempre es tan necesario
y del cual nuestros niños pues necesitan toda la atención. Entonces nosotros no solo somos facilitadores en este momento del proceso de enseñanza y aprendizaje desde lo pedagógico, sino también desde lo afectivo. Entonces eso es lindo. Podemos trabajar mapas mentales, podemos trabajar todo lo que es a través de imágenes, crear conceptos para que sea más fácil de identificar en nuestros niños. Lo podemos hacer en programas como PowerPoint, que son sumamente sencillos, están disponibles en la mayoría de los computadores, o podemos trabajar con otros programas de creación o de publicidad que están disponibles en la red, que son gratuitos y bastante llamativos. Podemos hacerlos con movimientos o simplemente la imagen para poder desglosar los conceptos y que sea llamativo para ellos. Es importante también que podamos crear, como les digo, no solo el video individualizado, sino generar un espacio donde todos puedan participar, sea desde el dispositivo electrónico, sea un teléfono o desde la computadora, sí, considerando pues las limitaciones que puedan haber con el internet o con la disposición de todos estos dispositivos electrónicos. Entonces generar un espacio de lectura, un espacio anecdótico, un espacio de adivinanzas, de canciones. Podemos inclusive hacer momentos de baile grupal a través de este entorno virtual. Entonces todo es cuestión de creatividad. Entonces fíjense, hay que reconocer que el aprendizaje en estas etapas de la educación inicial va orientado a la práctica, a el aprendizaje sobre el uso de herramientas, de objetos, el identificar, memorizar, recordar, imaginar, el percibir, el observar todo lo que rodea al niño en este momento de su ciclo vital, porque es a través de la exploración, de la curiosidad, donde está la fortaleza de su aprendizaje o de las expectativas que tienen sobre sus necesidades y la satisfacción de esta. Entonces, las actividades de aprendizaje tienen que ir orientadas en 4 pilares básicos. Lo primero es la exigencia, es decir, que yo como docente debo reconocer cuáles son los materiales, los recursos, la metodología que sean atractivas, útiles, que potencien las capacidades, las habilidades de mi niño dentro del aula y dentro del contexto donde él se rodea, para que así pueda lograr el aprendizaje. El segundo principio es el de criterios. ¿Por qué? Porque los conceptos deben ser de fácil aplicación, deben ser flexibles, deben contribuir a apropiarse del contenido, de ese aprendizaje, de ese conocer, de esas experiencias que sean valiosas, innovadoras, flexibles, abiertas a las necesidades de nuestros chicos para poder satisfacerlas. Como tercer pilar tenemos la importancia. ¿Por qué? Porque tenemos un currículum de educación nacional que nos exige de alguna manera encaminar esfuerzos para lograr unas competencias establecidas. Entonces, es deber del docente o está en sus manos el que él pueda ordenar de manera coherente y de acuerdo a la pertinencia, a lo que sea significativo o relevante en consideración de las necesidades de nuestros niños, crear todo este espacio que permita el aprendizaje, sin apartarnos de las exigencias que debemos cumplir como parte de las competencias. ¿Por qué? Porque el currículum nacional pues está establecido en base a lo que el chico debe adquirir
a lo largo de su ciclo vital y en el contexto educativo. Tiene que crear ciertas competencias orientadas a su desarrollo integral. Pero la destreza del docente es generar esa relevancia a través de sus contenidos y sus estrategias que están bien dominadas y orientadas a satisfacer las necesidades de sus niños, porque ya los tiene identificados, ya los conoce. Entonces solo debe crear un balance para que pueda darse este proceso de aprendizaje. Y por último, el cuarto principio es considerar las características. ¿Por qué? Porque nuestros niños vienen de contextos culturales, sociales, familiares, completamente particulares. Son únicos. La condición de el niño A o de María no es igual al niño B o de Juan. Entonces, estoy diciendo nombres aleatorios, es un ejemplo. Y es importante en este sentido generar esa diferencia que hace importante y significativo el aprendizaje. Las diferencias lingüísticas, las diferencias culturales, todo lo que tiene que ver con la coherencia y la secuencia lógica de su participación dentro del ambiente educativo y familiar. Todo debe tener una coherencia bastante lógica y apegarse al conocimiento científico, no ejercerlo de una manera empírica. Para eso tenemos bases teóricas que las vimos pues en nuestro primer webinar, que están orientadas a dar esas luces, esa guía para poder conocer cómo es el proceso de desarrollo y cuáles son estas actividades que ya están plenamente identificadas, concebidas, comprobadas, que sirven para facilitar el aprendizaje. Entonces, las actividades de aprendizaje, como bien digo, tienen que estar orientadas en 4 principios o pilares básicos: las exigencias, los criterios, la importancia y las características, para que así pueda haber una eficaz interacción de cada una de las acciones, los recursos, los materiales que son principales o primordiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me gustaría leerles algo que dice Trigwell y Prosser en el 2000. Dice: los profesores que conciben el aprendizaje como el desarrollo y cambio de las concepciones de los estudiantes, conciben la enseñanza como la ayuda a este alumno a desarrollar y cambiar sus concepciones y enfocan la docencia en base a estrategias centradas en el aprendizaje y en el estudiante. Entonces es importante reconocer que no solo es generar ese aprendizaje, sino saber, conocer cuáles son las necesidades y las capacidades de nuestros alumnos. Y más que son seres chiquititos, están aprendiendo a formarse, a reconocer su entorno. Entonces estas primeras experiencias de vida son valiosas para las siguientes etapas del ciclo vital y para la conformación armónica de su personalidad. Muy bien, ahora vamos a hablar, a contemplar cómo desarrollar una actividad de aprendizaje. Fíjense, lo primero es despertar el interés del niño. ¿Eso qué quiere decir? Motivarlo. Definitivamente la motivación es despertar ese interés a través de estrategias o técnicas llamativas. ¿Por qué? Porque la motivación es un proceso interno neuropsicológico que hace que el individuo dirija toda su energía, su atención a algo que le genera bienestar, que le genera placer. Y de esa manera
puede activar mecanismos como el recordar, el asimilar, ¿a qué nos lleva? A la construcción del conocimiento. Entonces surge esa relación entre lo que yo quiero aprender y lo que esta actividad me está generando o dando para que yo realmente aprenda esto que me interesa. El docente puede hacerlo. Tiene muchas herramientas a partir del reconocimiento de las necesidades e inquietudes de su alumno. No se puede desvincular ni generalizar. Si bien los niños tienen intereses comunes, pues cada proceso es individual y debe conocerse de esa manera y respetarse, como hemos hablado, su ritmo, canal de aprendizaje. Trabajemos con las inteligencias múltiples. Esa es la base de la concepción de este aprendizaje. Muy bien. ¿Cuál sería la segunda característica o estrategia a cumplir? El rescatar los saberes previos. Bien les decía al inicio de este webinar que siempre es importante saber el punto de partida. ¿Qué es lo que ya conoce o domina mi alumno? Y a partir de allí generar un nuevo aprendizaje. Esto se puede hacer entendiendo a través de preguntas cerradas, abiertas, que tengan un sentido pedagógico y que de esta manera nosotros también activamos lo que es la memoria a largo plazo. Saber qué ha sido consolidado dentro de este proceso para que pueda ser puesto en marcha en adelante. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, a través de lluvias de ideas, rompecabezas, discusiones guiadas. Nuestros niños tienen una capacidad imaginativa genial y lo habíamos visto en el video que nos pasó la licenciada Diana Panduro, donde hablaba de ese tipo de inteligencia, de esos razonamientos en nuestros chicos que nos sorprenden y nos llegan a maravillar. Pues este es el momento de rescatar esos saberes previos a través de estas estrategias o metodologías que son bien sencillas de aplicar. ¿Cómo vamos a generar un nuevo conocimiento entonces a partir de esto? Una vez que ya sabemos qué es lo que tiene consolidado, entonces ahora a través de estrategias de exploración, de manipulación de objetos concretos, de establecer hipótesis, ¿qué pasaría si hacemos esto? Y si sucede lo otro, de manera que el niño se motive a comprobar y a llevar a cabo experiencias de aprendizaje, porque así podemos potenciar su capacidad de interpretar y de generar nuevos conceptos de acuerdo a la realidad circundante, a la realidad que lo rodea. ¿Cómo vamos a dar significado o cómo vamos a construir este nuevo conocimiento? Pues a partir de esa asimilación y acomodación de este aprendizaje. Ese es un proceso interno, pero interno en el individuo, o sea, neuropsicológico, pero el docente como moldeador, como modelo en esta participación del aprendizaje puede ir permitiendo a través de situaciones, de acciones, del juego, que este niño vaya acomodando cada conocimiento que ha adquirido en el curso de la jornada educativa, del proyecto de aula y de todo el recorrido por su nivel educativo. Es decir, desde que inicia el año escolar hasta que termina, para que pueda adquirir las competencias esperadas para el grado. ¿Cuál es la otra estrategia? ¿Cómo voy a desarrollar? Pues ya vamos por la parte donde aplico lo que aprendo. Es decir, que el docente dentro de su estructura va a generar un espacio donde el niño pueda poner en práctica lo que aprendió. Lo que no se practica no se consolida, no se recuerda. Entonces, en esa medida, ir siempre
basando o haciendo, como había dicho, una palanca entre lo que ya sé para generar un nuevo conocimiento. Entonces, si ya yo he aprendido, yo puedo aplicar eso que se conoce previamente en este momento actual. Y es allí cuando el docente se puede dar cuenta si el proceso de enseñanza y aprendizaje fue efectivo o positivo. De lo contrario, volvemos a lo que hemos hablado, puede reestructurar, tomar decisiones para mejorar las estrategias y los métodos para generar este aprendizaje significativo. Por último, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un recuento de lo que aprendimos en el día de hoy. ¿Cómo hacemos esto? Pues generando lo que son los procesos metacognitivos. ¿Cómo lo hice? ¿Qué hice? ¿Y para qué lo hice? Eso se lo vamos a preguntar a nuestro alumno. ¿Qué hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sentiste con esta actividad? Y es allí donde vamos a poner en práctica lo que son los reforzadores positivos. No es lo mismo elogio que reforzamiento. De eso, de hecho, tengo un post en mi cuenta de Instagram y Facebook. Recuerden que me pueden buscar como Mitzi Johnson Pérez. Mi nombre está inscrito en las publicidades. Es un poquito difícil, pero yo sé que lo van a lograr. Mitzi Johnson Pérez, allí me pueden buscar en Facebook y en Instagram y van a ver, porque no es lo mismo un elogio que un reforzamiento. Cuando yo elogio, yo estoy colocando una recompensa externa en la conducta o en el comportamiento del niño. En cambio, cuando yo refuerzo, yo estoy generando un reconocimiento hacia el esfuerzo o hacia la meta lograda. Y eso es o genera una recompensa interna, no externa. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi alumno, sacaste, qué bueno, qué maravilla que sacaste 20. Entonces, internamente le puedo estar generando un concepto de que solo soy bueno cuando saco 20. Entonces, si saco menos, no soy buen alumno, no tengo un buen desempeño, mi docente no me va a felicitar. En cambio, cuando el docente reconoce el esfuerzo y le dice, qué bien, noto cómo has mejorado, noto que has hecho un gran esfuerzo, veo tus cambios, lo estás logrando. Eso hace un refuerzo, un reconocimiento a sus progresos y de esa manera se va a propiciar que hayan mayores conductas positivas en sentido de lograr el aprendizaje significativo, la autoestima y el autovalor y conocimiento. Eso es sumamente importante irlo inculcando desde pequeños en nuestros alumnos. Este es el momento donde es importantísimo reforzar y crear ese autoconocimiento a través de la autoeficacia o autovalía. Sumamente importante y el docente es quien puede hacerlo. Como actividades estratégicas para los niños que están en el cunero entre los 0 y 1 año de edad, pues lo importante es generar aquel contacto físico que pueda propiciar no solo espacios de desarrollo en su cognición, sino también en el área socioafectiva, porque en estas primeras etapas generar un vínculo y un apego seguro es lo indicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien, podemos tener recursos a disposición como sonajas o maracas. Pueden ser diversos juguetes de textura y agarres, sobre todo juguetes grandes, como ya siempre les digo, que puedan ser llevados a la boca, pero que no corran riesgo de asfixia, es sumamente importante, o alguna intoxicación. Debemos tener un reproductor de música, CD, porque trabajamos mucho el área auditiva. Sí, auditiva, táctil, kinestésico, para generar en ellos el reconocimiento del entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar con ellos, a balancearlos, agarramos
sus dos manos, lo colocamos en nuestras rodillas o en nuestros regazos y suavemente los balanceamos de un lado a otro. Podemos también tomarlo en nuestros brazos y bailar de modo que podamos desarrollar ese conocimiento de lateralidad y de movimiento. Podemos trabajar frente al espejo haciendo reconocimiento, primero autoconocimiento de lo que es la imagen y luego de cada parte del cuerpo humano. Puede ser bien como un modelo o a la vez puede ir tocando cada parte de su cuerpo e irlo nombrando. Eso es sumamente importante. Puede asimismo colocar una caja de juguetes central con diversos juguetes de estimulación, pelotas, peluches, aros, sonajas, tacos o cubos que sean de tamaño grande, que puedan tomar con sus manos y sentarlos junto a otros niños con los que pueda explorar y hacer interacción. Y en el momento de la alimentación es importante dejarlos explorar todos los alimentos a discreción dentro de su espacio o el individual, porque de esta manera podrá generar la coordinación óculo-manual para traer el alimento del plato a su boca. Entonces, esas actividades pequeñas, pero que pueden ser una guía para que ustedes puedan generar otro tipo de actividades. Muy bien, desde los 2 hasta los 3 años las estrategias pues van girando en torno a que puedan ellos establecer, no solo desde lo cognitivo, sino hasta lo socioafectivo, ciertas descripciones y conocimientos un poco más reales de su entorno, así como la estimulación del lenguaje. Entonces podemos hacerlo a través de láminas y objetos concretos, sobre todo físicos. De hecho, podemos trabajar con carteles donde coloquemos frutas, objetos, animales y asimismo podemos identificarla en la imagen con el escrito para que de esa manera pueda ser significativo el aprendizaje y la asociación de la imagen con la escritura. Igualmente, cuando tengamos frutas o algún objeto disponible y que el niño lo demande, lo quiera, debemos preguntarle qué es lo que quiere, para de esa manera motivar o propiciar que pueda establecer la comunicación eficaz entre el docente y el alumno y asimismo la estimulación del lenguaje. Para establecer el conocimiento del entorno podemos trabajar a través de láminas o cartillas con fotos personales y de su familia y generar una especie de árbol genealógico o algo así, de modo que él pueda identificar por nombre y características a las personas que conforman su ambiente. Igualmente podemos reforzar las relaciones que hay entre los miembros de la familia a través de las cartillas de animales, estableciendo la madre, el padre, el niño, y de esa manera generamos vinculaciones efectivas. Podemos trabajar el juego cooperativo cuando los niños pueden, por ejemplo, tomar una cuerda, un cordón, una soga, cada uno por un lado, y la suben a la vez y la bajan a la vez. De esa manera se crea una coordinación oculomanual, se crea una sincronía entre las personas y el juego igualmente de lateralidad, porque podemos trabajar derecha e izquierda de alguna manera. Es una actividad física, recreativa, en un espacio abierto y eso les encanta a los niños. Igualmente seguimos con la identificación de las partes del cuerpo, de la figura humana, y eso se puede realizar en el espejo o a través de igualmente el juego cooperativo, el seguimiento de instrucciones, que siempre es importante lograrlo en estas primeras etapas. Podemos trabajar también a nivel cognitivo, pues buscar el objeto escondido. Podemos colocar 3 vasos con la boca hacia abajo. Debajo de uno o dentro de uno colocamos pues una canica o una esfera
algo que pueda moverse, ¿sí? Y generar cierta confusión para que el niño, en medio de su curiosidad y exploración, pues pueda reconocer, descubrir dónde está el objeto perdido. Igualmente podemos trabajar actividades de encaje, la construcción de torres con tacos o cubos grandes, luego medianos y luego pequeños. Asimismo, las concepciones espaciales, arriba, abajo, adentro, afuera. Eso, algunas actividades que de seguro le darán pues la pista para crear otras que sean más divertidas y poner en práctica pues su creatividad. Muy bien, de los 3 hasta los 6 años ya estamos trabajando un poco más de cognición, motricidad, espacio socioafectivo igualmente, que son las áreas más importantes, y la de lenguaje. Ya trabajamos a través de cartillas, trabajamos a través pues de imágenes concretas en diversos tamaños, desde grandes, medianos, pequeños. Trabajamos lecturas de cuentos donde las imágenes son las más representativas, trabajamos con objetos de movimiento, objetos de construcción y objetos de dramatización. Hacemos actividades de parejas, de baile, imitamos modelos, podemos nosotros colocarnos, hacer movimientos específicos, por ejemplo, nadar, correr, y nuestros niños deben adivinar la acción. También podemos utilizar el colocar una venda en sus ojos, suavemente tapar el sentido de la vista, y a través de la estimulación del olfato ellos nos van a decir cuál es la fruta, el alimento o el olor que perciben, si es por ejemplo de alguna flor. Entonces ese tipo de actividades ya trabajamos con cubos más pequeños, de encaje, sobre todo tipo Lego, donde pueden construir torres, casas, aviones, entre otros. Ya trabajamos un poco más la figura humana representada pues en el papel y ya no desde el reflejo físico. Empezamos entonces la escritura, los ejercicios de aprestos, o esto donde el alumno sigue los puntos y genera una figura. Asimismo, podemos trabajar la pintura con las manos, con pincel, lo podemos trabajar tipo mural o con papelote colocado en la pared o bien en el piso, y generar espacios de movimiento de sus brazos para fortalecer esta musculatura en el área motriz grueso, pero que luego nos va a ayudar en el control fino. Podemos ir trabajando creyones de cera gruesos, podemos trabajar luego creyones con forma triangular y luego pues con la forma redonda. Podemos ir trabajando la pinza, además con las pinzas con las que colgamos la ropa, podemos hacer seguimientos, seguidillas, podemos, por ejemplo, dibujar una estrella y colocarle pues en sus extremos pinzas de ropa del color que se le asigne, y estamos trabajando entonces color, forma y presión. Eso es sumamente importante en estas etapas. Podemos trabajar igualmente el saltar aros, podemos crear una línea de seguidilla o una pista con cinta scotch en el piso para crear un espacio de la práctica del equilibrio mientras vamos caminando. Igualmente en esa seguidilla podemos jugar al tren entre los compañeros y quién va adelante y quién va detrás. Entonces así practicamos lo que es la posición espacial delante, atrás. Igualmente podemos trabajar con fichas de memoria, con fichas de pareo, es decir, conseguir pues la pareja de esta carta, bien en un juego de memoria donde las imágenes están tapadas y puede ir levantando 2 por vez cada turno en cada alumno para que sea un juego de compartir y de cooperación. Eso es sumamente importante en estas etapas. O bien se puede trabajar en juego de manera de que un alumno coloque una carta y quien tenga el par de esa carta pues
hace su jugada y asimismo van apareando tarjetas de objetos, animales o cosas del entorno. Así que bueno, son una serie de tips que son, digamos, didácticos, generales, referenciales, para que ustedes puedan mejorar sus estrategias, que yo sé que las saben, solo necesitan un empujoncito para seguir lográndolas y haciendo pues de la manera más eficaz posible. Pues ya para cerrar por este momento de hoy, ya nuestro último webinar, pues vamos a recoger un poquito todo lo que hemos conversado durante estas 4 entregas fabulosas sobre educación inicial. Vamos a recordar, docentes, que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una interacción grandiosa que sucede entre el maestro y su alumno. Es más allá que de un compartir de conocimiento, de un proceso, de un generar una acomodación y asimilación del contenido. Es crear un vínculo realmente significativo, es tocar esa alma desde tan pequeñitos y dejar una huella significativa que se lleva hasta en los últimos ciclos de la etapa vital. ¿Quién no se acuerda de su primera maestra o de los momentos geniales que alguno ha compartido a lo largo del tránsito por el ambiente educativo? Entonces, fíjense, vamos a concluir pues este webinar de hoy de planeación estratégica didáctica en la educación inicial, primero recordando que hay que tener claros los objetivos que queremos alcanzar a mediano, largo y a corto plazo, para que de esta manera pues podamos ajustar nuestras estrategias y metodología. Todo esto es posible si solo usted conoce, reconoce las necesidades, habilidades y destrezas de sus alumnos. Todos estos contenidos y estrategias tienen que ir orientados hacia el estudiante, no hacia el profesor. Sí hay que respetar, por supuesto, el currículum educativo, pero siempre debe ir generado, orientado a satisfacer las necesidades del alumno. Es importante que haya una comunicación recíproca, bilateral y al mismo nivel, sin palabras rebuscadas o muy técnicas, simplemente colocarse a la altura, al nivel del niño, para que pueda entender qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos de ellos y cómo van a realizar sus actividades. Sean modelo desde la vocación de enseñanza, de servicio, conozcan cada etapa del desarrollo del niño y solo de esa manera podrán ajustar adecuadamente cada uno de sus materiales y de sus recursos. Es importante que tengan objetivos planteados que vayan progresivamente en nivel de dificultad. No empecemos por lo más difícil, de esa manera crearemos frustración en nuestros niños. Empecemos desde lo básico y así vamos vamos a ir ajustando desde lo básico hasta lo complejo. De esa manera desarrollaremos habilidades grandiosas para la vida: autonomía, independencia, autoconocimiento y autovaloración. Es importante siempre ir evaluando si van comprendiendo los objetivos adecuadamente, porque de esta manera, a través de la observación y de la evaluación del progreso del aprendizaje, es que podremos ajustar, tomar decisiones adecuadas en el momento en que se requiera cambiar, modificar, ajustar alguna estrategia, alguna actividad, algún accionar dentro de este arte que es la educación. Promover el trabajo cooperativo, participativo, el compañerismo, el respeto, la amistad dentro del ambiente educativo, y no solo entre los niños, sino también entre ustedes, entre colegas. No todos sabemos, no todos estamos
siendo dueños de la verdad absoluta. Además que el ser humano es un ser psico-biosocial, es decir, nosotros necesitamos de otras personas, de la compañía, de esa retroalimentación, de ese poder contar con apoyo, ayuda y respaldo, no solo dentro de nuestro accionar individual, sino también laboral, en este caso educativo. Es importante reconocer cada uno de los esfuerzos, del progreso de nuestros niños y también del propio. Es importante que el docente reconozca sus propios avances, reconozca sus propios logros y se vea reflejado en ese alcanzar de competencias de nuestros niños. Eso es sumamente importante. Nuestros niños son un reflejo de lo que nosotros damos, no solo como padres, porque siempre solemos decir, y es así, los hijos son el reflejo de lo que hay en casa, pero también son el reflejo de lo que se enseña dentro de su escuela. Entonces dejemos huellas grandiosas en eso, acoplemos pues nuestros contenidos programáticos para aprovechar al máximo cada una de las capacidades. Respetemos, como siempre lo vengo diciendo, sus ritmos y estilos de aprendizaje. Además, adecuemos el contenido para desarrollar las inteligencias múltiples que hay en nuestros niños, para resaltar todas esas habilidades y en base a eso pues potenciar su desempeño. No me queda más que agradecerles pues por haber compartido conmigo. Saben que me pueden buscar en mis redes sociales, en mi página web www.itsmitsis.com. Allí pueden buscar, obtener diversas informaciones y tips de ayuda, además de literatura. Siempre es un gusto ofrecer un espacio de interacción desde la psicología pues para todos ustedes y que sea valioso, porque de eso se trata. Por eso se ha hecho este trabajo conjunto con Capacítate, quien siempre están orientados en ofrecer conocimiento eficaz para los docentes y para todos los profesionales que lo necesiten en este ambiente y en este momento pues de coyuntura mundial. Como siempre me despido dándoles un mensaje que dice: ser maestro no es cubrir contenido de un programa de estudio. Ser maestro es formar personas provechosas y exitosas para la vida. Así que quiero dejarle eso siempre allí fresco en su corazón. Siempre que tengan un alumno chiquitito como lo tienen, atesórenlo, quiéranlo, valórenlo, porque ustedes están sembrando una semilla próspera para el futuro. Así que, chao, chao, hasta una próxima oportunidad.